buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Siete Mentes por Radio 13 Digital. Los saludamos con mucho cariño por parte de todos nuestros hermanos y hermanas aquí de Siete Mentes. Hoy vamos a hablar sobre la codicia, algo que, pues de lo cual yo creo que este mundo está bastante enfermo, estamos enfermos para poderlo integrar también en lo que cada uno puede llegar a contribuir. Y vamos a hablar un poquito de esto. Hoy nos trae Bernie un manélega, pero antes de su manélega, vamos a compartir una frase, Milis, sobre la codicia. Yo les traigo una frase. Sí, la frase le toca, voy a ser muy coda y me voy a guardar mi frase, y le toca a Rich. Muchas gracias Rich por compartir, Milis. Digo, es una frase muy sencilla, muy cortita. Eres más una bien, coda. como una pregunta, ¿no? ¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Creo que esa frase dice mucho y recuerdo con esta frase, para concluir, esta vieja historia donde estaba un hombre con un pan, sentado con un pan, era el único pan que tenía, y en el momento que está compartiendo en un espacio con otra persona, rompe su pan a la mitad y le comparte el pan al de enfrente. En ese momento, él ya no nada más tenía un pan, sino tenía un pan y tenía para compartir a alguien más. Por eso me quedo, Gaby. Sí. Muchas gracias, Rich. Ahora sí, Liz. Ahora sí me toca, perfecto. Pues yo si les traigo... Está bien, voy a compartir. Pues bueno, yo les traigo un dato, justo aunando a lo que decía Rich de la frase. Algunos experimentos de la neurociencia han mostrado que cuanto más codiciosa es una persona, la corteza prefrontal de su cerebro tiene menos capacidad para disminuir el placer de ganar más dinero, inhibiendo la actividad de las neuronas, implicando en ese placer. Y dice, el cerebro del codicioso podría funcionar entonces de manera diferente al de las personas que no lo son. Otros estudios han sugerido que como los codiciosos tienden además a apostar fuerte para maximizar sus ganancias, podrían padecer una perturbación mental que anula su capacidad para percibir el riesgo o para ver las necesidades de los demás. O sea, está cañón. Cuando yo leí esto dije, o sea, sí hay algo que pasa chueco en el cerebro, ¿no? Sí, y vean, y dice también, las personas con una corteza prefrontal dañada carecen de la capacidad empática para llegar a respuestas morales. Y cuando se enfrentan con dilemas morales, estos sujetos entienden y defienden con toda frialdad que justifica el fin de los medios. Además, estos sujetos parecen tomar decisiones sin la angustia que aqueja a quienes tienen un cerebro que funciona normalmente. Entonces, está cañón, o sea, lo leo y digo, qué fuerte, ¿eh? Porque, o sea, de verdad actúan desde una manera que ya está acostumbrada a su cerebro a que me vale, el fin justifica los medios, y pierden esa capacidad de empatía por el otro y como decía Rich, por compartir. O sea, ellos ya ni siquiera lo ven como posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, es un buen dato para entender también a nivel cerebral, ¿no? ¿Qué está pasando dentro de estas personas? Súper dato. Buenísimo. Y yo te escucho y me quedo con entre más codo, más estúpido y ojete eres. Entonces, la codicia te vuelve estúpido. Me encanta. Y creo que, digo, es todo un tema. Y me acordaba ahorita de cuando estabas diciendo de esta frase famosísima de, creo que fue Gandhi, díganme si me equivoco, que es, there's enough for everybody's need, but not for everybody's greed, ¿no? Entonces, hay para todo mundo, pero no para la avaricia de todo mundo. Claro. Pero estamos en un momento político muy interesante. Y voy a dar un dato aquí sobre esto, porque nuestro señor presidente, ¿no? Promueve mucho de que está mal tener. Que lo que nos debe importar es el alma, ¿no? Y estos mensajes, entonces, bueno, entonces soy codo, o soy avaro, por nada más ver por mí. Hay que tener cuidado un poquito de cómo interpretamos esa información, porque realmente la libertad económica y la libertad interior pues nos da riqueza exterior e interior, ¿no? Entonces, sí tengamos cuidado con esos mensajitos y no vayamos a creer que por eso la gente buena es pobre física, emocional, espiritualmente hablando. Ojo, eso es equivocado, ¿no? Entonces, nada más quería dejar este dato para interpretarlo de forma correcta, ¿no?
porque, porque también hablamos de, estamos en constante crecimiento, ¿no? Y estamos aspirando ser mejor cada vez en todos los sentidos y que esto no vaya a ir en contra de esa agenda, ¿no? De prosperidad. Pero bueno, dejando ese dato, ahora sí, ábrele al gas, Bernie, como te gusta. ¿Quieren monólogo? ¿El monólogo? Queremos monólogo. Pues, ya me habían dicho ahí un par de veces antes que a veces me ponía un poco serio y a veces no tanto, pero bueno, mi monólogo va a estar un poquito serio, ahí les advierto, un poquito nomás. Eres Pues bueno, serio, eres serio. menos en el improv, ¿verdad? Bueno, sobre qué es la codicia. Bueno, algo muy importante, como vamos a comenzar esto, es el sentirnos sin sentido, vacíos, o sea, vacíos por dentro, nos lleva a querer llenar ese vacío. Entonces, el esfuerzo por de alguna manera llenarlo es codicia. Entonces, y ese esfuerzo está destinado a fracasar por la sencilla razón de que todo lo que acumulamos queda en el exterior, no puede llegar a nuestro interior. ¿Y el problema dónde está? Adentro, ¿no? Y la solución que estamos buscando es afuera, ¿no? Entonces, la codicia es el esfuerzo de las personas inconscientes por hacer que su vida tenga sentido. Entonces, mientras más nos conectamos, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Mientras más conectados estemos con la vida, o dicho de otra forma, en sintonía con el universo, más llenos o plenos nos sentimos, ¿no? Entonces, si no estamos conectados con la vida o en sintonía con el universo, entonces hay un vacío, nos sentimos vacíos. Y de la codicia surge la necesidad de llenarnos con dinero, con coches, con fama, con comida, ropa, etcétera, etcétera, con cualquier cosa, porque no podemos vivir con ese vacío. Y como decía Gaby, ¿no? O sea, eso no quiere decir que no debamos tener cosas, bienes, o sea, al contrario. Pero la codicia simplemente significa que estás sintiendo un vacío profundo y quieres llenarlo como sea posible. Pero al conectarnos con el todo, con la vida, entonces el vacío interior va desapareciendo o desaparece. Y con ello también la codicia desaparece. Pero, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hace la mayoría, no? Por ejemplo, comprar coches o ropa o comer, ¿no? No sientes hambre y sigues tragando, ¿no? Esta comida también es un proceso de llenado, ¿no? Entonces, hay muchas formas de creer llenar el vacío, aunque nunca está lleno, ¿no? O sea, la experiencia placentera dura un rato, pero permanecemos vacíos y la sensación de incomodidad regresa y seguimos siendo miserables porque nunca es suficiente. Se necesita más y más y la demanda de más es interminable. Entonces, desafortunadamente, el impacto de este problema no se queda solo a nivel individual, sino que se va haciendo colectivo, ¿no? Lo vemos con la voracidad del deseo, por ejemplo, de poder que van ejerciendo ciertos individuos. Por lo general son, como decía un poco Gaby, ¿no? O sea, políticos, ¿no? O empresarios o ciertos accionistas o industrias como la farmacéutica, la alimentaria, entre muchas otras, ¿no? O sea, muchas de estas personas son las más vacías, ¿no? Las más desconectadas con la vida, consigo mismos, y son los que están dispuestos a llevarse entre las patas a todos y a todo lo que esté en su camino para obtener lo que desean, que no es otra cosa que querer llenar ese gran vacío que tienen dentro. Y el efecto, consecuencias, pues son devastadoras, como lo vemos y como lo estamos viendo ahorita. Entonces, hay una gran desconexión realmente con nosotros mismos. No hay autoconocimiento. El mundo entero sufre de complejos de inferioridad de una u otra forma por la sencilla razón de que seguimos comparando. Y esto es consecuencia de alineación con nosotros mismos, porque todo el mundo es único, o sea, todos somos únicos, por lo que toda comparación es incorrecta, es algo estúpido, como decías también, Gaby. Entonces, pero no conocemos nuestra singularidad. Siempre lo digo en mis sesiones de Human Design. No conocemos nuestra singularidad. Entonces, nunca hemos entrado o conectado con nuestro propio ser, nunca nos hemos encontrado a nosotros mismos, nunca hemos mirado en esa dirección. Como consecuencia, seguro pues que nos sentiremos inferiores y al estar en un estado de inferioridad hay sufrimiento. Entonces, hay que mirar dentro de nosotros mismos, hay que
o sea, experimentar esa singularidad que realmente somos. Porque la codicia no es un deseo como luego se concibe, es una enfermedad existencial. Ojo con la palabra que uso, existencial. Es una enfermedad existencial. No estamos en sintonía con el todo y solo esa sintonía, o sea, sí, solo esa sintonía con el todo puede hacernos más saludables. Entonces, cuando nos sentimos uno con el todo, la codicia desaparece. Pero, por ejemplo, que han estado haciendo, digamos, las religiones, ¿no? Consideran la codicia como un deseo y tratan de reprimirla, no seas codicioso, ¿no? Y luego pasan al otro extremo, ¿no? A renunciar. Y ahí es lo mismo, es del otro lado de la moneda, tampoco hay fin. Entonces, la codicia no es un deseo, así que no necesitamos hacer nada con respecto a la codicia. Debemos entrar, o sea, más que entrar es entender, debemos entender el vacío que estamos tratando de llenar y hacernos la pregunta, ¿por qué estoy vacío? Con eso me quedo ahorita. Órale. Yo ya propongo que tú eches las monedas. Muy completo, me encantó. Y trae muchísima carnita todo lo que acabas de decir. Hay mucha carne. Mucha carne, mucha carne. Porque la codicia, a mi punto de vista, y obviamente estamos hablando de una distorsión, ¿no? Sin embargo, una distorsión que se puede interpretar de muchas maneras, como lo hemos visto, ¿no? Y me acuerdo de una frase que posteé esta semana que dice lo siguiente: el origen no conoce la carencia, el que siente esto, que sabe, no carece. Entonces, al final, nosotros podemos seguir creando y así, es como, güey, ¿qué? Si yo te puedo agarrar y decir, bueno, te compraste un pinche Ferrari. No está mal comprarse un Ferrari, qué chingón porque compres un Ferrari. Pero el tema no es eso, sino desde dónde me lo estoy comprando, desde dónde me estoy comprando las cosas. Y yo creo que el síntoma o el termómetro, a mi punto de vista, podría verse en tres vertientes. Uno, la compulsión, donde me vuelvo esclavo de, si no tengo eso, entonces no puedo avanzar. O sea, no lo puedo dejar ir. Y en vez de vincularme con el objeto desde una manera sana, que me la pase bien, me vuelvo esclavo del objeto. Entonces, desde ahí es como un termómetro interior, ¿no? Hay prisa, hay enojo, hay compulsión, prisa y enojo. Y yo creo que esto lo podemos ver mucho en el sentido del hambre, ¿no? O sea, una cosa es el hambre desde la ansiedad, ¿no? Que yo lo voy a catalogar como el hambre pinche, y un hambre no pinche. Un hambre no pinche es quererme comprar ciertas cosas, que a lo mejor me quiero comprar la máquina más chingona o lo que sea, porque la necesito para trabajar y está bien, qué chingón, dátelo y nútrete y date ese 100%. Y también, como se manejan temas del diezmo, 20% en tu día, en tu vida, en tu semana da, pero nútrete 80% porque si no, no vas a poder dar. Y algo que salió aquí, no sé si fue aquí o fue en otro programa, fue en uno que salió con Liz, creo, hablamos de nutrición, porque si no nos nutrimos a nosotros, luego vamos a hacer un reclamo de hambre y vamos a hacer un reclamo muy fuerte y vamos a llegar a la avaricia y vamos a llegar a la codicia porque no nos estamos nutriendo y no estamos pidiendo, ¿no? A lo que necesitamos realmente. Entonces yo creo que nada más es como un poquito poderlo integrar de una manera donde también darte no te hace avaro ni te hace codo, ¿no? No sé qué más quieran compartir, Becky, Liz. Estoy de acuerdo con las tres cosas que dices, ¿no? Y este termómetro interno es súper importante. Y creo que también otra cosa que podríamos añadir es la evasión. Yo creo que la codicia también tiene mucho que ver con la evasión y esto de tener y hasta en el comer, en el comprar, en el desear, en toda esta parte, yo creo que es como esta salida de no conectarte contigo mismo, ¿sabes? O sea, de poner toda tu energía, toda tu atención, depositarla afuera. Claro que viene a partir de esta carencia, de este vacío, como dice Burns, pero también yo lo que observo mucho y lo observo también dentro de mí, porque también hay partes codiciosas dentro de mí, ¿no? Y cuando me cacho ahí es mucho porque quiero evadir algo que está probablemente el darme cuenta que tengo un vacío. O sea, desde ahí a veces queremos decir o no queremos
darnos cuenta de cómo tenemos este vacío dentro y en vez de conectar con él y conectar con el dolor y empezarlo a llenar y nutrirnos de cosas que realmente pueden llenar nuestra alma y llenar como nuestra psique y todo lo demás como de cosas que al final por dentro estemos completos y plenos, yo creo que evadimos porque creemos que es mucho más fácil ¿sabes qué? En vez de sentarme un ratito a sentir este vacío, prefiero irme a Santa Fe, ¿no? A todas las tiendas y a gastar, ¿no? O a comer, o a fumar, o el abuso de alcohol, o mil cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la evasión es un punto muy importante aquí en la codicia. Y también otra cosa que me gustaría comentar es como la falta de responsabilidad. Muchas veces también los codiciosos culpan a los demás por sus carencias. Entonces, de ahí justifican que pueden hacer lo que sea porque todos los demás tienen la culpa de que yo no tengo. Entonces, realmente, pues yo estoy súper justificado de hacer todo lo que tengo que hacer para tener. Y la verdad es que no, ¿no? O sea, tenemos que ser responsables de nuestros vacíos, de nuestras heridas, de nuestros dolores, de toda esta parte para que realmente esto sí tenga una solución y una resolución, porque como dice Burns, pues esto realmente es un ciclo y un círculo que nunca acaba, ¿no? O sea, por eso el codicioso nunca tiene suficiente. Uf, Ese me es como un encantó, poco mi comentario. poderosísimo. Y yo creo que hay como estos fenómenos que podemos llegar a ver en algunos casos, ¿no? De la persona que viene de mucha limitación y en el momento que la revienta, puta, pues, puta, casas viejas, esto, coche, lo que sea, ¿no? Como si eso, porque eso es la parte de la carencia, como si eso nos fuera a determinar o fuera a darnos una identidad. Y no somos ni más ni menos por tener o lograr ciertas cosas. Pero cuando no hemos sanado eso, viene una frustración brutal porque lo disfruto por un momento así como zombie de, ya tengo todo, hueva. Y llega un momento donde digo, puta, me siento hueco, me siento vacío. Claro, porque eso no estaba diseñado para darme un sentido. El sentido solamente me lo puedo dar a mí mismo o a mí misma. Liz, Bueno, luego Rich. yo quiero cambiar un poco el flow de esto, empezando por entender qué pasaría si partimos desde la verdad que no tenemos ningún vacío, ¿no? El vacío no existe, todo es una ilusión. Entonces nosotros al afirmar, tienes un vacío, sientes un vacío, ahí está, yo siento, ¿no? Porque pues no lo tenemos. O sea, entonces, si empezamos esta conversación desde todos estamos completos, nada te falta, cambias la energía y entonces es decir, ok, si tú crees que tienes un vacío, entonces entender por qué. Cuando yo les leí el dato de las personas que son codiciosas, entendemos que pasa algo en su cerebro que inhibe la parte de la compasión o del entender al otro. Entonces, mi invitación es que no suene a que estamos juzgando a los codiciosos, ¿no? Es en un sentido de compasión y de entender que tal vez traen una herida, que tienen una ilusión de un vacío, ¿no? Que tal vez en su niñez vivieron una parte de carencia, ¿no? Que tal vez, o sea, yo la verdad es que cada que me meto más en esto, entiendo que cada persona tiene detrás muchísima historia, cosas que no sabemos, muchísima carga y entonces la invitación es, a ver, si tú sientes que a veces eres codicioso en ciertas áreas de tu vida o desde dónde estás comprándote, ¿no? Entender de dónde viene, por qué no quiero compartir, qué me pasó en mi infancia o de dónde viví una sensación de carencia, dónde me sentí limitado y por qué me da miedo compartir, ¿no? O qué me falta o qué siento que me falta, porque la verdad es una percepción. Y te invito a hacer lo contrario. A mí me encanta una frase de Tony Robbins que dice, the secret to living is giving, ¿no? Entonces, al final es, si toda, o sea, si gran parte de tu vida te has sentido así, aferrado, o que quiero comprarme esto porque quiero llenar esto, o sea, ¿por qué no utilizar eso como hacer lo contrario y decir, bueno, voy a compartir esto, ¿no? O sea, voy a ver qué pasa. Y de verdad es
entras ahí en el flujo abundante del universo de dar y recibir, ¿no? En la vida, como decía Bernie al principio, en este proceso de vida, en el proceso de poder entregar lo que traes, esta singularidad, ¿no? Porque cuando tú te entregas con todo lo que traes, pues eres único y vas a tener siempre en abundancia, ilimitadamente, ¿no? Entonces, más allá de juzgar a los que podamos percibir como codos, ¿no? Y si a ti te está llegando este mensaje, también es, ponte en el lugar de, ok, hoy estoy completa, me siento completo, o sea, ¿qué pasaría? ¿Cómo actuaría si yo estoy completo, si nada me falta? Que eso es la verdad, ¿no? Pero también se vale que a veces estamos en distorsión, como decías, Gaby, ¿no? Y entonces es actuar desde la completud, desde el todo, desde la abundancia y poder ir sanando y reencontrar, como decía Bernie, regresar a ti y entender de dónde viene esa sensación de vacío, esa ilusión de me falta, para poder sanarla desde raíz y entregarte al mundo de una manera diferente. Uf, qué bonito, precioso, me encanta, as always. Carnita máxima, Mili, de todo lo que compartes. Y ojo, no está mal comprar, irte a Santa Fe y ábrele al gas, pero ¿desde dónde lo estás haciendo, no? O sea, ¿desde dónde? Porque yo también, no sé si ustedes puedan empatizar conmigo, pero yo un momento donde yo no me daba nada a mí. Le daba y le daba y le daba y le daba momentos, por eso lo que hablaba yo hace rato de la nutrición. O sea, me nutro a mí y destino un porcentaje de mi tiempo, de mi vida, de mi esfuerzo, de mi generosidad física, emocional y espiritualmente a los demás. Pero no al revés, porque entonces no tengo luego que dar a los demás. Entonces hay como que echar ese ojo, pero me encanta esta pregunta, ¿no? ¿Qué harías si te dieras cuenta que no te hace falta nada? Porque no nos hace falta nada, sino es una distorsión, justamente. Porque la codicia, como la vemos, o por lo cual estamos hablando del tema, es porque hay un problema que estamos viendo reflejado en la realidad exterior. Y cuando hay problemas, porque hay un conflicto. Y el origen del conflicto es la escasez. Y la escasez es interior. Y la escasez es una distorsión, es una mentira que hemos creído por muchas y muchas razones, ¿no? Lo cual se traduce en envidia. La envidia es admiración oculta. Y tiene que ver con el ego, por supuesto, porque habla de una herida, ¿no? Entonces, también el no querer que los demás tengan es codicia. Y es avaricia, ¿no? Es como, bueno, yo, estoy de poca madre, pero voy a fracturar, ¿no? O compartir enfermedad para que los demás no crezcan. Entonces, también interesante como reflexionar eso cuando lo hemos hecho, ¿no? Porque siempre la invitación no es como, ay, bola de codiciosos estúpidos, ¿no? Sino voltear a vernos en dónde estamos siendo codiciosos y avaros en las áreas de nuestra vida. Y no tiene que ver con dinero. ¿No? De hecho, esto no tiene nada que ver con dinero, sino es un estado de nutrición o desnutrición que yo estoy generando en mí y en otros, ¿no? Entonces, Rich, ¿algo más? Sí, coincido con todo lo que comparten, maravilloso. Un día me hice una pregunta, ¿no? De esta parte de dar y recibir, que va de la mano con el tema que estamos hablando el día de hoy. Y era como intentar encontrar lo del huevo, la gallina, pero realmente a mí lo que me hizo sentido y lo que puedo compartirles el día de hoy, que dicen que dar y recibir es exactamente lo mismo. Pero yo entiendo que lo primero que debemos hacer en realidad es poder abrirnos a recibir la vida, recibir lo que quieran enlistar, y una vez recibido eso, va a ser de forma natural, una vez que ya lo recibiste, ese dar, ese compartir, que es exquisito, es maravilloso. Entonces, en estos aspectos que todos tenemos en algún área de nuestra vida y a veces nos espejean las personas que tenemos enfrente, como complementos, es cuestionarnos qué no estoy recibiendo, a qué no estoy abierto a recibir. Es bien interesante ese ejercicio, de verdad. Y una vez que nos abrimos a recibirlo, se los prometo, es exquisito. Y pasa algo muy chistoso, que más allá de que lo explique la ciencia, ustedes los pueden evidenciar, como decía Elisa al principio con este dato de lo que pasa en el cerebro. Si pudiéramos ponerlo en palabras científicas, les aseguro que la química cerebral y la segregación química del cuerpo, cuando realmente te abriste a recibir y inmediatamente nace este impulso instantáneo de forma natural donde quieres compartir, ejemplo,
te sabe delicioso, recibes y nutres tu cuerpo con la comida y recibes esa comida que tienes enfrente, la saboreas, inmediatamente quieres que alguien lo pruebe, carajo. O sea, quieres que alguien saboree ese plato y quieres ver la cara de la otra persona, de cómo se siente saboreando esa comida. Y pasa algo bien interesante dentro del cuerpo porque te pone más contento que el esperar que la persona pruebe el plato a de que tú ya lo recibiste, ya lo probaste. Y yo creo que eso pasa en muchos aspectos si lo ponemos en práctica en nuestra vida. Y realmente este vacío del que estamos hablando, uno de los pilares donde ya está, como dicen, por naturaleza, o el equilibrio o el complemento, está en ese verdadero compartir, en ese verdadero dar. Y de verdad, véanlo en cualquier situación de su vida y pongámoslo en práctica, porque es algo de nuestra naturaleza, es algo que ya viene en nuestro programa. Órale, Bern. Ya como mi comentario final, como decía también hace rato, hay que ser existenciales. Y es como lo que decía Liz, o sea, permitirnos, dejarnos llevar por la vida, por la existencia y acercarnos a ello, y esto es lo más importante, en silencio, el silencio, en paz. Entonces, al llevarnos o sea, al llenarnos de vida, vamos dejando de sentir codicia y experimentando esta plenitud, porque la codicia como decía, es el desconocimiento de uno mismo. La codicia es porque nunca hemos mirado dentro de nosotros, nos sentimos vacíos y seguimos haciendo todo tipo de esfuerzos para llenar ese vacío y no se puede llenar, ¿no? Pero al experimentarlo nos sorprendemos. Ese vacío solo parece vacío desde afuera, ¿no? Como decía Alice un poco. Cuando entramos en él, es una plenitud de su propia especie. O sea, no está vacío en absoluto, es infinito. Y entonces o sea, no lo vemos como vacío en un sentido negativo, ¿no? O sea, comenzamos a sentir un bienestar positivo en ello. En pocas palabras, experimenta tu vacío tan totalmente que el vacío mismo se convierte en plenitud. Entonces la codicia desaparece. Es con lo que me gustaría cerrar. Precioso, mi Bern. Nos quedan 2 minutitos. Una frase, algo cortito. Liz, Becky. Pues yo rapidísimo, a mí me toca la herramienta y algo que les recomiendo mucho es hacer prácticas de agradecimiento. El estado de justamente de la gracia, el estado de darte cuenta de lo que ya tienes y no estarte fijando en lo que te hace falta, como dice Liz, es una ilusión. Sí, pero muchas personas así lo viven, ¿no? O sea, no han roto esa ilusión de que están completos. Entonces, yo les recomiendo muchísimo, a mí sí me ha cambiado la vida, el agradecimiento, el hacer un journal, el irte antes de dormir, el hacer como oye, pues me pasó esto en el día, tuve esto, tengo esto, doy gracias por esto. De verdad que te empieza a llenar, pues como saben, el agradecimiento es uno de los estados de más alta vibración que tiene el ser. Entonces, practiquen mucho la gratitud porque eso ya es una manera de dar. El universo todo el tiempo nos está dando todo lo que necesitamos y una manera de darle al universo es simplemente agradeciendo. A veces pensamos que nos tenemos que ir de voluntarios a África y realmente agradeciendo lo que tienes estás haciendo muchísimo para elevar la vibración. Divino. Gracias, Becky. Liz. Gracias. Sí, coincido con la gratitud máxima y yo diría, me encantó lo que dijo Bernie, o sea, vivir el vacío desde la plenitud, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si, o sea, mi invitación es, ya estás completo, imagínate, ya estás completo, tienes todo, o sea, vívelo al máximo y qué podrías entregar y compartir y hazlo. O sea, aunque sea una cosa chiquita, como decía Gaby, no hablamos de dinero, comparte una sonrisa, comparte tu talento, cántale al mundo, lo que sea, escribe un poema, lo que sea, comparte. Y ya, eso. Muchas gracias. Gracias, Liz. Uh-huh. Y pues yo me quedaría un minutito que nos queda de programa. Yo me quedaría con la consecuencia de la avaricia y la codicia es lo que no estoy dándome a mí, no le estoy dando a otros, ¿no?
Y yo creo que nadie, ni nada nos puede dar lo que solamente nos podemos dar a nosotros mismos, haciendo una distinción de qué es ser rico con estar rico, que no tienen nada que ver. Y ser rico es dignificar la vida y dejar mejor de cómo la encontré, para mí y para los demás. Estar rico, eso es otra cosa, y no tiene nada que ver con la abundancia personal. Becky y Bernie, que querían decir algo, sí. Última No, ya no, cosita, ya no. Sí. Algo que es importante es que o sea, que hay que saber que muchas personas que tienen un nivel de conciencia limitado, les conviene que exista esta codicia y por eso está toda esta red de publicidad que está basado en esto. Entonces, nada más tengan cuidado con eso, estén alertas, no se la crean. Yo el otro día iba viendo un espectacular de BMW, me parece, y decía, todavía te falta, puede ser tuya, ¿no? Todos estos mensajes de te falta, ven, te conviene. You're not enough. Te falta. No se lo compren, es muy importante, hagan prácticas internas. Eso de allá afuera es una mentira, no lo necesitan. Poderosísimo. Y esto Sí, ya gracias. hablaremos un poquito de esos complots universales. Está bueno, en otro porque programa de yo 7 mentes. era que sí. publicista y literal les puedo hablar del detrás de Sí, sí. cámaras, de todo lo que estudias al ser humano La publicidad, para venderles sí, lo sí. que crees que necesitan, pero no. La Gracias. publicidad y el marketing le hablan a las heridas. Y la única forma de sanarlo es cambiar nuestra percepción, y la percepción se cambia a través de la gratitud. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente programa aquí de 7 Mentes por Radio 13 Digital. Espero que lo hayan disfrutado. Compartan como siempre. Gracias. Y quítatelo.